Ranking de los peores reyes de la historia. Tiranos, desquiciados y déspotas. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido gobernada por una gran cantidad de reyes. Algunos han pasado a la posteridad por su sabiduría, justicia y liderazgo, pero otros, lamentablemente, han dejado un rastro de dolor, destrucción y muerte a su paso. En este ranking nos adentraremos en las oscuras páginas de la historia para descubrir a algunos de los peores reyes que han existido. Monarcas marcados por la crueldad, la ambición desmedida y la tiranía, que dejaron una huella imborrable de sufrimiento en sus reinos. Los emperadores romanos Calígula y Nerón. El Imperio Romano, cuna de grandes emperadores y brillantes conquistas, también vio nacer a algunos de los monarcas más despiadados de la historia. Calígula y Nerón, dos nombres que resuenan con terror en las crónicas de la época, se disputan el primer puesto en este ranking de ignominia. Calígula, el sádico emperador, quien gobernó el Imperio Romano del 30 y 141 después de Cristo, es conocido por su comportamiento irracional y sádico que lo ha convertido en uno de los peores emperadores de la historia romana. Desde su ascenso al poder a una edad temprana, este joven monarca demostró una crueldad y una sed de violencia sin precedentes. Los relatos de la época describen a Calígula como un ser perturbado, que parecía encontrar un placer enfermizo en torturar y asesinar a sus súbditos. Se dice que el emperador ordenaba la ejecución de individuos por mero capricho o diversión, sin que mediara falta o crimen alguno. Sus métodos de castigo eran particularmente brutales, incluyendo formas de tortura como la decapitación y el empalamiento. Pero la locura de Calígula no se limitaba solo a la violencia. En una de sus acciones más extravagantes y bizarras, llegó a declarar una guerra formal al mar y a Neptuno, el dios del océano. Ordenó a sus tropas que lanzaran lanzas al agua y recolectaran conchas como trofeos de guerra, en un acto que parecía desafiar la propia razón. Esta conducta errática y carente de sentido solo sirvió para evidenciar aún más la profunda inestabilidad mental que aquejaba al emperador. Calígula, en su delirio, llegó a proclamarse a sí mismo un dios y exigió que se le rindiera culto, convirtiéndose en el centro de un culto imperial que buscaba afianzar su poder absoluto. Su megalomanía y su egocentrismo eran tan extremos que parecían rayar en la demencia. Durante su breve pero turbulento reinado, Calígula no dudó en perseguir y asesinar a miembros de la nobleza romana que consideraba una amenaza para su poder. Sus brutales métodos generaron un profundo miedo y rechazo entre sus súbditos, pero la crueldad y la locura de Calígula no solo se reflejaban en su trato hacia los demás, sino también en su propia familia. Se dice que el emperador no dudó en asesinar a varios de sus parientes, incluidos su hermano y su esposa, demostrando una falta total de empatía y de respeto por los lazos sanguíneos. Finalmente, en el año 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado por miembros de la Guardia Pretoriana, quienes habían llegado al límite de su paciencia ante la tiranía y la crueldad del emperador. Su muerte puso fin a uno de los reinados más sanguinarios y perturbadores de la historia romana. Hoy, el nombre de Calígula sigue siendo sinónimo de la barbarie y la locura de un gobernante que se deleitaba en la tortura y el asesinato de sus propios súbditos. Su legado sirve como una terrible advertencia sobre los peligros que conlleva el poder absoluto y la falta de empatía en el liderazgo. Nerón, el emperador loco, quien reinó como emperador de Roma del 54 a 68 después de Cristo, es recordado como uno de los gobernantes más crueles y despiadados de la historia. Desde su ascenso al poder, este joven emperador demostró una personalidad cada vez más inestable y perturbada. Se cree que Nerón ordenó el incendio que devastó gran parte de la ciudad de Roma en el año 64 después de Cristo, para luego culpar a los cristianos y desatar una violenta persecución en su contra. Los informes de la época describen escenas horripilantes, donde los cristianos
eran torturados y asesinados de formas brutales. Pero la sed de sangre de Nerón no se detuvo ahí. También se dice que asesinó a su propia madre, Agripina, y a su esposa, Octavia, demostrando una falta total de remordimiento y un completo desprecio por la vida humana. Durante su reinado, Nerón se rodeó de aduladores y se sumergió en una vida de lujos, orgías y excesos. Gastaba sumas exorbitantes en la construcción de suntuosos palacios y proyectos personales, mientras su pueblo sufría la pobreza y la represión. La crueldad y la inestabilidad mental de Nerón se hicieron cada vez más evidentes con el paso del tiempo. Llegó al punto de proclamarse a sí mismo un dios y exigir que se le rindiera culto, demostrando una megalomanía y un egocentrismo sin límites. Finalmente, en el año 68 después de Cristo, la presión de las revueltas y la creciente oposición en Roma obligaron a Nerón a suicidarse. Su reinado, marcado por la tiranía, la violencia y la locura, dejó una huella indeleble en la historia del Imperio Romano. Hoy, el nombre de Nerón sigue siendo sinónimo de la crueldad y la depravación de un gobernante enloquecido por el poder. Su legado sirve como una clara advertencia sobre los peligros que conlleva el liderazgo despótico y la falta de empatía. De Inglaterra a Rusia, Enrique VIII e Iván el Terrible. La Europa medieval también tuvo su cuota de reyes nefastos. Enrique VIII e Iván el Terrible, dos monarcas de diferentes épocas y lugares, pero unidos por una misma sed de sangre y poder. Enrique VIII, el rey Casanova, quien gobernó Inglaterra de 1509 a 1547, es infame por sus múltiples matrimonios y su crueldad hacia sus esposas. Desde su ascenso al trono, Enrique VIII se mostró como un monarca ambicioso y decidido a dejar su huella en la historia. Sin embargo, su obsesión por tener un heredero varón lo llevaría a tomar decisiones que lo condenarían como uno de los peores gobernantes de Inglaterra. Su primer matrimonio, con Catalina de Aragón, no le brindó el tan ansiado hijo varón. Frustrado por esto, Enrique VIII comenzó a buscar formas de anular su matrimonio, aun cuando ello implicara romper con la Iglesia Católica. Su osadía lo llevó a declararse a sí mismo como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, desafiando siglos de tradición religiosa. Pero Enrique VIII no se detuvo allí. Ordenó la ejecución de su segunda esposa, Ana Bolena, alegando infidelidad y traición. Esta acción desató una ola de horror y conmoción en todo el reino, evidenciando la crueldad y el desprecio del rey por las vidas de aquellos que lo rodeaban. Tras la muerte de Ana Bolena, Enrique VIII se casó 3 veces más, convirtiendo a sus esposas en víctimas de sus caprichos y su sed de poder. Catalina Howard, su quinta esposa, también fue ejecutada por supuesta infidelidad, mientras que Catalina Parr sobrevivió gracias a su astucia y habilidad política. A medida que Enrique VIII envejecía, su carácter se volvía cada vez más inestable e impredecible. Sus múltiples matrimonios y ejecuciones de esposas lo convirtieron en un tirano que no respetaba ni las leyes ni la vida humana cuando se interponían en sus objetivos. El reinado de Enrique VIII dejó una huella indeleble en la historia de Inglaterra. Su desprecio por las instituciones y su crueldad hacia sus esposas lo han consagrado como uno de los peores gobernantes que haya conocido la nación británica. Iván IV, más conocido como Iván el Terrible, fue el primer zar de Rusia, gobernando desde 1547 hasta su muerte en 1584. Su reinado se caracterizó por una brutalidad extrema, la paranoia y la desconfianza que marcaron a fuego la historia de Rusia. Desde joven, Iván demostró rasgos de inestabilidad emocional y una inclinación hacia la violencia. Asumió el poder a temprana edad, tras la muerte de su padre, y rápidamente consolidó su control sobre el vasto imperio ruso. Sin embargo, su sed de poder y su desconfianza hacia cualquier posible opositor lo llevaron a cometer actos atroces. Una de las mayores masacres ordenadas por Iván
tuvo lugar en Nóvgorod, una poderosa ciudad que había intentado mantener cierta autonomía. En 1570, el zar envió a sus tropas a asesinar a miles de habitantes de Nóvgorod, incluidos mujeres y niños, en lo que se conoce como la Matanza de Nóvgorod. Los informes de la época describen escenas de extrema crueldad, con los soldados torturando y mutilando a los ciudadanos. Iván también se caracterizó por su paranoia y su desconfianza hacia sus propios súbditos. Creía que estaba rodeado de enemigos y traidores, por lo que ordenó la ejecución de miles de personas, incluyendo a nobles, clérigos e intelectuales. Utilizaba métodos brutales, como la decapitación, la quema y el empalamiento, para castigar a quienes consideraba una amenaza. Su reinado estuvo marcado por una inestabilidad constante, con períodos de violencia extrema, seguidos de aparentes arrepentimientos y actos de piedad. Iván incluso llegó a asesinar a su propio hijo, en un acceso de ira, dejando una huella imborrable en la historia de Rusia. A pesar de sus logros en la expansión territorial y la modernización del Estado ruso, el legado de Iván el Terrible está irremediablemente manchado por su crueldad y su desprecio por la vida humana. Su nombre se ha convertido en sinónimo de la tiranía y la barbarie, convirtiéndolo en uno de los peores gobernantes de la historia. La era moderna, Luis XV y Leopoldo II. Incluso en la era moderna, la historia nos ha dejado ejemplos de reyes que gobernaron con tiranía y despotismo. Luis XV de Francia y Leopoldo II de Bélgica son dos claros ejemplos de esta época. Luis XV de Francia, el rey lujurioso, quien reinó en Francia desde 1715 hasta 1774, es recordado por su vida disoluta y su total falta de preocupación por el bienestar de su pueblo, considerado como el Rey Sol. Desde una temprana edad, demostró un carácter despreocupado y una inclinación por los placeres mundanos, una actitud que marcaría el curso de su reinado. Durante su largo gobierno, Luis XV gastó enormes sumas de dinero en lujosos palacios, fiestas y numerosas amantes, mientras la población francesa sufría la pobreza y el hambre. Lejos de atender a las necesidades de su pueblo, el rey se sumergió en una vida de excesos y derroche, convirtiéndose en sinónimo de la decadencia de la monarquía francesa. La corte de Versalles, bajo el reinado de Luis XV, se vio envuelta en un ambiente de corrupción y favoritismo. El rey rodeaba de sí a cortesanos y aristócratas que buscaban únicamente satisfacer sus propios intereses, dejando de lado las preocupaciones del país. Esta situación generó un profundo descontento entre la población, que veía cómo los impuestos y los abusos de la nobleza empeoraban cada vez más su situación. Además de su vida disoluta, Luis XV fue un gobernante negligente que dejó que Francia se sumiera en una crisis económica y social. Su política exterior también se caracterizó por una serie de derrotas y pérdidas territoriales, como la derrota en la Guerra de los 7 Años, que debilitaron aún más la imagen de la monarquía. A medida que el reinado de Luis XV avanzaba, el descontento popular se fue acumulando, sentando las bases para la Revolución Francesa que estallaría durante el reinado de su sucesor, Luis XVI. El legado de Luis XV quedó marcado por la corrupción, el derroche y la indiferencia, convirtiéndolo en uno de los peores monarcas de la historia de Francia. Leopoldo II, el rey carnicero del Congo, rey de Bélgica desde 1865 hasta 1909, es conocido por haber sido uno de los peores dictadores de la historia. Su reinado en el Estado Libre del Congo, una colonia bajo su propiedad personal, estuvo marcado por actos de extrema crueldad. Pero, ¿quién era realmente Leopoldo II? Durante este periodo, Leopoldo II se dedicó a la explotación brutal de los recursos naturales del Congo, principalmente el caucho. Para lograr sus objetivos, implementó un sistema de trabajo forzado, donde los congoleños eran obligados a recolectar caucho bajo amenaza de violencia y castigos severos.
Aquellos que se negaban o no cumplían con sus cuotas eran mutilados, torturados o asesinados. Las condiciones de vida en las plantaciones y minas del Congo eran inhumanas. Los trabajadores sufrían de desnutrición, enfermedades y agotamiento extremo. Se estima que entre 10 y 15 millones de congoleños perdieron la vida durante el reinado de Leopoldo II, víctimas de ejecuciones, violencia y las terribles condiciones laborales. Leopoldo II se enriqueció enormemente a costa de este sufrimiento humano. Utilizó los ingresos generados por la explotación del Congo para financiar la construcción de lujosos palacios y monumentos en Bélgica, demostrando una completa falta de empatía y compasión por el pueblo congoleño. La brutalidad y la avaricia de Leopoldo II fueron ampliamente denunciadas por activistas y periodistas de la época, quienes hicieron esfuerzos por exponer las atrocidades cometidas en el Congo. Sin embargo, el rey logró mantener su control sobre la colonia durante décadas, gracias a su influencia política y a la complicidad de las autoridades belgas. Finalmente, en 1908, la presión internacional y la creciente indignación pública obligaron a Leopoldo II a ceder el control del Congo al gobierno belga. Aunque su reinado terminó, el legado de Leopoldo II como uno de los peores gobernantes de la historia quedó firmemente grabada en la historia de la humanidad. Un caso especial, Carlos II de España. Es importante mencionar que la tiranía no siempre se manifiesta a través de la crueldad explícita. Carlos II de España, conocido como el hechizado, es un caso especial dentro de este ranking. Su reinado estuvo marcado por la incapacidad física y mental para gobernar, lo que lo convirtió en un monarca prácticamente ausente que dejó a su país en manos de válidos y regentes corruptos. Este ranking, sin duda incompleto, nos ofrece una breve mirada a algunos de los peores reyes que han existido. Monarcas marcados por la ambición desmedida, la crueldad y la tiranía, que dejaron una huella imborrable de sufrimiento en sus reinos. Este video ha sido creado para Mitología. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. ¿Qué otros reyes nefastos añadirían a este ranking? ¿Qué características definen a un mal rey en su opinión?